Bueno, vamos a empezar esta sesión un poco, intenta ser un taller un poquito práctico sobre trabajo en equipo, un poco para saber, pues eso, cómo podemos saber si nuestros estudiantes realmente trabajan en equipo. ¿Vale? Y bueno, terminaremos pues viendo algunos coletazos, os daremos además materiales y todo para que podáis complementar la información sobre cómo cómo Moodle nos puede ayudar en esas tareas. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la transición que aquí vamos a ir haciéndolo así un poco. Bueno, yo voy a dar la parte teórica y ella la parte práctica. La parte teórica. Cuando hacemos trabajo en equipo y hablamos de competencias grupales o competencias individuales, pues muchas veces aplicamos el sentido común. Está bien aplicarlo siempre, pero también es verdad que cuando hicimos este método buscamos alguna competencia que estuviese internacionalmente aceptada y además que tuviese una base científica y además que se utilizara en el mundo profesional. Y con esa base es la que empezamos a realizar todos estos procesos que vamos a ver ahora de trabajo en equipo. Queríamos tener una base internacional, queríamos tener una base aplicable en el mundo laboral, porque lo que queremos es que el alumnado adquiera una competencia real y que después la pueda aplicar una vez que ha pasado por en este caso por la universidad. Encontramos referencias en Tuckman. Decir que esta aplicación se subirá con los enlaces, con vídeos, de todo lo que estamos contando, será con bastante material complementario. Bueno, pues Tuckman, ya en el 68, en el 77, definió una especie, para entenderlo, de estados emocionales por los que pasa un equipo de trabajo de pequeños. Estamos hablando a lo mejor de 10, 12 personas y equipos de trabajo que tenían una limitación en el tiempo. Es decir, que es una base bastante apropiada para los trabajos en equipo académicos. En esa base, pues, como os decía, para entenderlo mejor, es como si el equipo pasara por esas fases. Bueno, pues el nacimiento, es decir, la formación del equipo, la fase que nadie sabe muy bien dónde está, qué tiene que hacer, quién es quién, pero de qué va esto, la fase storming, la fase donde ya empezamos a tener claro qué queremos, qué hacemos y cuál es nuestro objetivo, la fase de ejecución, estamos ya trabajando, esto va a buen ritmo, y la fase de muerte, por decirlo de alguna forma, del equipo de trabajo. Este planteamiento se empieza a tomar también en modelos profesionales y en modelos, digamos, en universidades de prestigio como el MIT, y se empieza a aplicar este modelo. Admiten las mismas fases, pero añaden una más o cambian una, que es la de muerte, donde se dice no se muere, porque un equipo de trabajo tiene una experiencia, tiene una serie de recursos que, bien organizados, independientemente del resultado del trabajo en equipo, pueden ser útiles pues para otros equipos, para la organización, para organizar un poco la experiencia. Y esto fue la única, diferencia con la fase de Tuckman. IPMA, que ahí pone 3.0, IPMA es una asociación que ahora mismo creo que son 58 países, donde son agencias de acreditación de dirección de proyectos, donde una de las acreditaciones que llevan es la de trabajo en equipo, y es la agencia internacional más grande en el mundo y más utilizada. Entonces, bueno, pues parece que se cruzaba bases científicas con bases de aplicabilidad. Ahí tenéis lo que es IPMA. Pero a partir de 2018, digamos que la competencia hasta 2018 es básicamente que nuestro alumnado o las personas, para demostrar que saben trabajo en equipo, tenían que saber gestionar estas fases y saberlas gestionar. Por ejemplo, la de formación era la más sencilla, en el sentido que funcionaba igual que los equipos de fútbol. Cuanto más presupuesto tenga, mejor personal voy a tener y más posibilidades tengo de ganar la competición. Bueno, pues era más o menos la máxima. Evidentemente, esta es la única fase que no hacemos lo mismo en la universidad, sino son nuestros alumnos y lo podemos formar de una forma u otra, como después nos comentará Marisa. Bueno, pues a partir de 2018 ya se empieza a hablar en estas agencias internacionales que la acreditación, más que darla por conocer las fases, hay que darlas por la implicación del individuo.
Y ahí se definen una serie de competencias que tienen que tener los individuos. Por ejemplo, que sepan cooperar, que sepan hacer networking, que sepan cooperar a través de tecnologías. Y esa competencia hay que acreditarla. Que sepan utilizar los errores. El error va a ocurrir, bueno, en todos aspectos de nuestra vida, en trabajo en equipo también, pero lo que no se trata de minimizar los errores, sino que si se producen, a partir de ellos se utilicen para promover el aprendizaje. Que se empieza a delegar tanto responsabilidades como en tareas, es decir, que las personas que componen el equipo de trabajo sepan hacer eso, sepan delegar. Es, digamos, no realista el pensar que está la super persona con superpoderes que tiene en la mente todo y que es súper capaz. No, hay que delegar tareas, responsabilidades, implicación. Y además, que se sea capaz, en tiempo real y de forma continua, de revisar el desarrollo de los miembros del equipo. Bueno, pues, en este sentido, pues, evidentemente lo que teníamos que conseguir es hacer un método que pudiéramos acreditar todo esto. Pero esto no es acreditación en el sentido de que validamos como puede ser una agencia de acreditación, sino que formamos. Y es verdad que lo que tenemos que hacer es una formación donde el profesorado tenga evidencias para ver desde el momento que empieza a trabajar en equipo si esto se adquiere o no. Y en caso de que se adquiera, pues perfecto. Y en caso de que no, pues tomar decisiones formativas para que al final del trabajo en equipo tengamos estas competencias. Bueno, pues esto es todo un modelo teórico, es decir, que todo lo que va a hacer el alumnado, todo lo que no vamos a ver aquí en procesos, está con un sustrato científico y un sustrato profesional. Y a partir de aquí, pues, ya seguimos. Bueno, aquí Ángel tiene una larga experiencia en la aplicación del trabajo en equipo. Yo empecé algo más tarde. Pero sí que es verdad que una de las cosas que nos preocupaba era también ver qué idea tenía el alumnado cuando llegaba a nuestros cursos, que nosotros damos clase en primero de un grado. Entonces, pues, ¿qué dice nuestro alumnado sobre el trabajo en equipo que han hecho hasta entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo una encuesta con 36 respuestas de 114 alumnos, luego hemos hecho alguna otra más, pero bueno, ponemos algunos resultados de aquí. Se hizo en la UPM y hay varios resultados, pero una de las partes que queremos enfocar, más que nada para justificar un poco también las partes siguientes que vamos a describir, es qué era lo que menos le había gustado del trabajo en equipo, de los trabajos en equipo que habían realizado hasta entonces, hasta empezar la universidad. Entonces, bueno, pues hay un 49%, pues lo que menos le había gustado eran los jetas, o sea, los miembros del equipo. Como me toca la parte teórica, jeta dícese de persona que a sabiendas aprovecha el trabajo de sus compañeros para obtener la misma nota. Eso, pues que era la asistencia de jetas que siempre habían encontrado en algún momento, obviamente, y la segunda cosa era la diferente carga de trabajo entre los miembros. Obviamente, pues lo que nos encontrábamos siempre, pues que los más trabajadores eran los que no querían hacer trabajo en equipo porque sabían que les iba a caer hacer el trabajo, y los otros sí, los otros entusiasmados en hacer trabajo en equipo porque saben que se lo va a hacer alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto, bueno, pues hicimos, bueno, teniendo en cuenta esos aspectos que a ellos realmente no les gusta, y teniendo en cuenta que hay que valorar dos tipos de competencias, la competencia grupal del equipo y la competencia individual, pues la idea es hacer un método que realmente sirva para detectar esos jetas, pero no a cuando ya ha terminado el trabajo, que ya no tiene remedio, sino, bueno, pues sobre la marcha, conforme se va realizando el trabajo en equipo, detectar esos jetas y también lograr ese equilibrio en el reparto del trabajo entre los miembros, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era una de las partes. Bueno, la cuestión es que para realizar todo esto y poder evaluar tanto la competencia grupal como competencia individual, obviamente necesitábamos tecnologías. Un profesor solo y teniendo en cuenta como los grupos que tenemos y la cantidad de alumnos que tenemos habitualmente en las clases, pues era inviable ciertas cosas. Entonces, bueno, pues con la ayuda de tecnologías, eso sí, con esas tecnologías, crear unas evidencias que al profesor le permitan realmente ver si cada miembro del equipo
ha adquirido las competencias que se han decidido y si el equipo realmente también está trabajando como debe, ¿no? Entonces, dentro de, por ejemplo, pues un ejemplo de competencia grupal, pues sería el hecho de la primera parte, en la composición del equipo, una de las partes es elegir un coordinador. Nosotros no le llamamos líder porque ya veremos después que aplicamos un método que sea de liderazgo compartido. Entonces, pues, un coordinador que tiene una serie de tareas concretas, pero que no es lo que piensan normalmente en el trabajo en equipo, es que el líder es el que va a hacer de todo. O sea, el que va a decidir, va a tomar todas las decisiones y encima tiene que controlar a todos los miembros del equipo. Y además, si algo sale mal, la culpa es suya. O sea, que es que era alguien un poco por... Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, pues en este ejemplo, pues había dos equipos. En el equipo 1, pues se elige el coordinador, que era Marco, y en el equipo 2, la coordinadora es Carmen, ¿vale? Entonces, la evidencia para saber si se ha conseguido esa competencia grupal es eso, que nos digan en algún sitio donde, o sea, diga que el coordinador en el equipo 1 es Marco y el equipo 2 Carmen, lo cual es sencillo, simplemente comunicar que se ha elegido a esos coordinadores, ¿vale? Entonces, en el momento que el profesor puede ver que ya están esos coordinadores con nombres, pues ya han conseguido lo que se llama la competencia grupal. Hemos puesto al principio, ahora es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero claro, dice, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo valore esa competencia, ese aspecto de la competencia grupal, obviamente todos los miembros van a tener la misma calificación en ese aspecto, ¿vale? En la competencia esta grupal de elección de coordinador. ¿Qué pasa? Que para distinguir realmente el trabajo que ha hecho cada miembro hay que ver cómo ha intervenido o cómo ha afectado esa tarea, que en principio pues es sencilla, de elegir un coordinador, y si eso ha permitido que se adquiera la competencia individual para cada miembro del equipo, ¿vale? Entonces, aquí hemos puesto en cada equipo, pues en el equipo 1 había elegido a Marco y en el equipo 2, ¿quién era? A Carmen, perdón. Mi madre y mi hermana igual me matan. Eso, pero se me había olvidado. La competencia individual del equipo 1 y competencia individual del equipo 2. Evidencias. Bueno, pues nosotros utilizamos unos foros para que ellos realmente se comuniquen. Esto es el foro del equipo 1 y el foro del equipo 2, que son las conversaciones que han creado cada uno de los dos equipos para llegar a la conclusión de que han elegido el coordinador Marco y Carmen en cada caso, ¿vale? Entonces, si uno se fija un poco, lo que pasa es que no sé si se ve bien, sí. En cada uno de los equipos, pues ahora, una vez que los dos han adquirido la competencia grupal de elección de coordinador, ahora vamos al foro y vemos, y se ve rápidamente que, por ejemplo, en el equipo 1, pues el jueves 30 de septiembre, alguien pregunta quién va a ser el coordinador y qué se ofrece. Vale. Ese mismo día contesta otro miembro que sí que le parece genial y otro dice, yo también estoy de acuerdo, pues por mí bien. Eso todo el jueves. Y hasta el domingo, aquello se ha quedado muerto, no ha dicho nada, y el último que había puesto el mensaje, de pronto dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cerramos lo del coordinador? O sea, todavía no han decidido nada y ahí está, o sea, se muestra claramente el interés de los miembros del equipo en hacer esa tarea. O sea, vamos a ver si lo dejamos así más tiempo, ¿no? En cambio, en el equipo 2 tenemos, bueno, pues a uno se ofrece, a mí me gustaría, dice, a mí también me gustaría, o sea, hay varios que se ofrecen, a mí no me importaría, o sea, aquí todo el mundo está dispuesto a ser coordinador, esto. Y dice, hay alguien que dice, bueno, pues como en criterio, pues hombre, hay ya 3 propuestos, pues yo preferiría otro cargo, dice, pero vamos, si hace falta también esto. Y entonces, pero todo esto el mismo día, el 30 de septiembre. 30 de septiembre ha sido esa conversación en la que todos se han ofrecido y tal cual, y al final, bueno, pues al final, en el último, que por cierto aquí, espera, que sale tapado. Hay 2 metros debajo más. Hay 2 metros, o sea, se pasan el día, porque es todo el mismo jueves, y al final deciden que Carmen es la coordinadora de esto, ¿no? Pero, en principio, bueno, pues se ha visto agilidad, se ha visto que
que estaban interesados y, bueno, pues ya está. Entonces, esto nos serviría para saber. Bueno, otro aspecto es que, si veis en el de la izquierda, solamente ha intervenido 4. Los equipos los formamos de 6 personas y aquí han intervenido 4. Luego hay 2 que han pasado totalmente del tema. En los de la derecha faltan más, pero ahí han intervenido los 6. También es fácil verlo, ¿eh? No hay que hacer un trabajo exagerado para detectar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo de una de las partes. Entonces, aquí en el caso de, bueno, la interacción, como hemos dicho antes, lo que hacemos es utilizar tecnologías para generar evidencias en cuanto a la realización de las tareas y a la interacción entre los miembros del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues se utiliza aquí utilizamos una wiki que es donde van a exponer ellos los resultados de las tareas. Entonces, por ejemplo, eso de que el coordinador en un caso era Marco y en el otro Carmen, eso lo han puesto en una wiki donde el profesor va y lee, y ahí está el coordinador y, por tanto, ya han hecho esa tarea grupal. Ahora, allí también incluyen el enlace al foro donde se ha discutido eso, con lo cual vamos al foro y ahí es donde se ven las dos diferencias que hemos visto de quienes han intervenido, quienes han mostrado interés, quienes lo han dejado hasta el último momento y al final de cualquier manera, etcétera. Y eso es bastante, bueno, pues fácil de ver, ¿no? Entonces, como vemos, de la discusión del foro, de aquí de la derecha, el resultado de esa discusión o de ese debate en el foro pasa a la wiki, ¿vale? En este caso, bueno, pues había una wiki para los grupos de mañana. Estos foros, pues son privados para el equipo, no intervienen el resto de los equipos, ¿vale? En la clase presencial es donde se pone en evidencia también que ha pasado y se les muestra. Luego veremos también una forma de verlo muy visual para que ellos vayan viendo cómo van haciendo las tareas y si realmente están siguiendo el ritmo de los demás o si están quedando atrasados o, bueno, cómo lo ven, ¿no? Todo esto, como digo, lo hacemos utilizando foro y wiki de Moodle. Entonces, de todas las fases que ha explicado Ángel antes, para adquirir la competencia de trabajo en equipo, hay unas cuantas. Bueno, nosotros hicimos una publicación sobre una versión de estas fases de Tuckman y de Ligma para agilizar de alguna manera esos procesos. Entonces, como ahora, o sea, al principio, como ha dicho, solamente preocupaba la competencia grupal, si el equipo funcionaba y pasó a ser importante, obviamente, la competencia individual. Había que evaluar si se había adquirido individualmente la competencia de trabajo en equipo. Entonces, tenemos también otra circunstancia, y es que normalmente, bueno, ahora las asignaturas son semestrales, tampoco es de todo el año, con lo cual tenemos un tiempo limitado para hacer los trabajos en equipo. O sea, no es como en otras circunstancias que tienen, bueno, pues todo el año para desarrollarse, sino que son tiempos más cortos. Y luego, además, vimos que de estas fases hay unas cuantas que son las que realmente con ellas, o sea, utilizando esas, ya nos permiten sacar las competencias individuales, ¿vale? No hace falta hacer todo el proceso entero de, pues eso, formación y elegir líder, bueno, misión y objetivos, tareas y responsabilidades, normativa, planificación, seguimiento, entregables, etcétera. Entonces, se ve un poco, podríamos haber puesto otro color un poco más esto, pero en realidad en la versión ágil de lo mismo, de competencia de trabajo en equipo, solamente se consideran en las que son azulito, así, las que tienen la flecha a la derecha, ¿no? Que consideramos que son suficientes para la adquisición, para formarles en la competencia individual de trabajo en equipo y para seguir también lo que realmente están haciendo, porque no solo formarles, es que luego tenemos que comprobar si realmente se han formado de esa forma, ¿no? Y son la primera de formar equipo, elegir líder, bueno, sería en nuestro caso sería el coordinador, luego tareas y responsabilidades, normativa,
El seguimiento, que es importante, que lo que también llamamos después ejecución, o sea, a lo largo de la ejecución del trabajo en equipo hay que seguir cómo se está ejecutando. Y por último, los entregables, que serían pues el trabajo en sí o las partes del trabajo para llegar al trabajo final, ¿vale? Entonces, con esto vamos a hablar un poco de alguno de las fases que he puesto aquí. Espera. De estas, formar equipo, tabla de responsabilidades, la tarea y responsabilidades, normativa y el seguimiento, ¿vale? Entonces, es que le doy al revés. Ahí está. En la formación del equipo, pues, bueno, pues el objetivo de formar el equipo obviamente es, pues eso, formar el equipo y elegir el coordinador o líder según el caso. Como ponemos aquí, en nuestro caso utilizamos, no sale, es que aquí sale una cosa. Utilizamos el término coordinador, ya que la labor de liderazgo es compartida por los distintos miembros. Ellos se tienen que acostumbrar a hacer una serie de tareas que ellos siempre, tradicionalmente, han pensado que lo tenía que hacer el líder y que ya se apañará, y ir compartiendo entre ellos y además incluso pues ir rotando para que vayan viendo las dificultades que tienen hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el liderazgo compartido ya veremos que se describe y se diseña en en la parte de mapa de responsabilidades. Por tanto, la formación del equipo. Normalmente en las teorías de trabajo en equipo y eso, y cada universidad ha desarrollado sus propios guías y cosas, en muchos casos, la formación del equipo pues tiene pues bastante importancia, obviamente, pero claro, empiezan que si es multidisciplinar, que cómo se forma, que no sé qué. Bueno, nosotros tenemos alumnos de primer curso, recién llegados a la universidad, y entonces, bueno, pues ahí eso limita ciertas cosas. Evidentemente, multidisciplinaridad, pues no, son todos de la misma asignatura y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues formas en las que se puede formar el equipo, pues obviamente el alumnado forma libremente los equipos, los montan como quieren y ya está. Aleatorio, los equipos se forman, eso con Moodle se puede hacer claramente, forman los grupos y que metan ahí a quien sea, y el que le toque y con quien le toque, ya está. Dirigidos, el profesorado decide, pues dependiendo de perfiles y dependiendo de ciertas características, cuáles son los miembros de cada equipo, también pues eso por perfiles, siguiendo características. Y el mixto, que es el que utilizamos nosotros, también que sería que en un primer paso ellos eligen los equipos y luego ya acabamos de formarlos nosotros cuando, bueno, pues si algo se ha atascado, ¿no? O sea, estamos... vale, entonces, por ejemplo, bueno, aquí, esto es lo mismo que hemos visto antes. En cuanto a la elección de coordinador, paso un poquito más rápido, pues sería, ellos muestran en la wiki el nombre del coordinador y ponen el enlace, como hemos visto aquí, el enlace al foro donde han debatido sobre sobre ese tema. Incluyo algunos estaréis pensando, es que no utilizan foros, utilizan el WhatsApp, utilizan otras herramientas. Bueno, pues, por ejemplo, yo este año me ponen los pantallazos del WhatsApp, de todos los, porque una de las sugerencias decía, ¿te incluimos en el grupo? Digo, no, por favor. Y dice, no, ponedme lo que sea, y entonces, pues, bueno, pues ellos tienen esa costumbre, pues lo ponen ahí, pero aparece en el foro, de forma que se pueda seguir quién ha intervenido y quién ha dicho cada cosa, ¿vale? Puede ser, ya digo, como mensajes, pero que aparezca en el foro. Y luego, pues eso, en el proceso de elección, como hemos dicho, se suele, las formas distintas de elegir ese coordinador es lo que nos da la pista de cómo han intervenido individualmente, ¿vale? El resultado grupal sería el nombre del coordinador, pero individualmente vemos cómo han intervenido cada miembro. Perdona. Sí. Esto que veis aquí no es que lo hayamos definido nosotros, es el resultado de estudiar cómo lo han elegido.
Entonces durante varios años hemos visto qué están haciendo ellos para que el coordinador, y esto que veis ahí es un resumen de lo que hemos visto que hacen, no es que lo hayamos inventado nosotros. Sí, no, pues eso, pues que uno se propone, o que uno propone a otro, o que se vota entre varias, o a sorteo, en fin, vale, eso ya son las formas de elegirlo. En cuanto, como hemos dicho que para nosotros eligen un coordinador que no es un líder, pues ese coordinador, las tareas que tiene ese coordinador son, bueno, sería un poco para ayudarles, la comunicación con el profesorado y otros equipos, dinamización en el reparto de tareas de liderazgo compartido, que ahora lo veremos, y obtener, obviamente el coordinador tiene que tener la idea de que va a obtener, o sea, tiene que tener el objetivo o el propósito de obtener una buena calificación y hacer un buen trabajo, porque si no, si no hay ni uno que tenga intención de hacer nada, pues obviamente, como les digo yo, cuando ponéis que todos hacéis todo, es que nadie hace nada, o sea, es la mejor forma de que las cosas no avancen, ¿no? Y que obviamente el coordinador tiene que estar informado de cuál es el proceso de evaluación, o sea, qué pasos tienen que hacer, ¿vale? Pero todas las demás tareas obviamente se reparten. Dentro de como hemos dicho, estaba la composición de los equipos, y dentro de la composición de equipos le damos especial en esto a la elección del coordinador, primero, y luego tienen que crear una normativa. Esa normativa es elaborar un conjunto de normas que rijan, pues eso, cómo se va a comportar el equipo en general y cómo va a funcionar. Entonces, esas normas regulan cómo va a conducir el equipo, o sea, los miembros dentro del equipo. La idea es evitar, poder evitar o plantearse qué vamos a hacer cuando se aparece un conflicto. Pues eso, aparece un jeta o alguien ha desaparecido, o sea, no aparece ya listo, cómo vamos a cubrir esas situaciones, ¿no? Y todo esto, obviamente, tiene que facilitar la toma de decisiones. O sea, es decir, en esto tiene mucha gracia porque, el año pasado, por ejemplo, en la normativa un equipo dijo, si alguien no hace sus tareas, se lo mandamos a Marisa. Esa era la conclusión de, hombre, pues está bien, o sea, me vais a mandar a mí cada vez que esto, pero, y otros decían, cuando en repetidas veces, eso sí que lo he visto varias veces, cuando en repetidas ocasiones no haya hecho sus labores, o sea, sus tareas, entonces pensaremos qué hacer. Yo decía, vamos a ver, concretado un poco más, ¿qué es repetidas veces? ¿25 veces no van a hacer nada de esto? No os va a dar ni tiempo de hacer el trabajo. Entonces, bueno, esto les sirve para reflexionar qué hacer en determinadas circunstancias, y además la normativa además va a ser siempre cambiante, o sea, van a poder, a lo largo del trabajo, van a poder ir modificándolo conforme ven que la cosa que han escrito no era realista, ¿no? Esto, pero la verdad es que les ayuda mucho a plantearse cosas que nunca habían pensado. Los tipos de normas, eso también es un estudio que hicimos. La mayoría, pues, ponen siempre normas relativas a qué pasa si no cumplen las normas. Vamos, el incumplimiento de normas, eso obviamente les preocupa, porque como ya hemos dicho que el tema de los jetas les preocupa, pues eso ponen siempre algo. El que sean más o menos efectivo o que sean más o menos realistas, pues tenemos que un poco decirles, ¿no? O sea, sois demasiado abstractos y esto, pero bueno, el caso es que ellos piensen. Tengo que decir una cosa también, en tema de las normas y luego lo que veremos de las tablas de responsabilidades y tal, en algunas universidades, por ejemplo en la mía, se ha establecido que el trabajo en equipo está dividido por niveles. Se le llama nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 es lo que es la competencia de trabajo en equipo que se adquiere en los cursos primero y segundo de grado. Nivel 2 es tercero y cuarto de grado y luego el nivel 3 es de máster. Entonces, si ves algunas de las normativas que hay por ahí o de las normas o reglas o indicaciones que te dan para el nivel 1, en realidad tendríamos que darles todo hecho. Casi les elegimos el coordinador y luego las normas se las damos hechas para que ellos simplemente las apliquen. O sea, lo único que tienen que hacer es, nosotros le damos las normas hechas y ellos solamente las cumplen. En la tabla de responsabilidades, ahora cuando lleguemos, pues también se las damos y incluso en el trabajo,
el reparto, no el reparto de fulanito menganito, sino la parte, las divisiones del trabajo académico también se les da hechas. Bueno, eso tenemos que decir que, de verdad, eso lo vimos después de que nosotros aplicábamos esto, con lo cual nos damos cuenta de que en realidad estamos pidiéndoles nivel 2 o 3, en algún caso, en algún aspecto, en lugar de nivel 1. Porque realmente ellos se montan las normativas. Les damos un ejemplo, pero ellos son los que montan la normativa, ¿no? Bueno, pondremos también enlaces a documentos y eso, y también a vídeos después, para ilustrar este tipo de cosas. Bueno, aquí está la lista de cosas que a ellos les preocupaba y que ponen en la normativa, ¿no? Pues incidencias, toma de decisiones, reparto de tareas, etcétera. Bueno, pues eso, un ejemplo de logro sería que te pongan la lista de todas las normativas, de todas las normas que ellos han decidido, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. En caso de conflicto se votará tras un debate, eso es una cosa. Por ejemplo, en los foros ningún mensaje debe ser ignorado. Vale, pues ya está. En otros casos dice, pues todos los hilos que se abren en un foro tienen que cerrarse por obligación. Bueno, pues eso son normas generales, ¿no? Esta presentación también la pondremos, para todos. O sea que ahora no es cuestión de que pobres os pongáis a leer todo. Entonces, bueno, la idea es la misma que antes. En el foro ellos deciden qué normativa van a establecer. En la wiki ponen la normativa, la lista de normas, y durante el desarrollo, y veis que aquí hay un ciclo, esto, pues quiere decir que durante el desarrollo del trabajo, ellos siguen hablando en el foro y dicen, oye, que esta norma que hemos puesto realmente no es aplicable, o nos falta esto que no habíamos incluido al principio. Entonces, la normativa no es una cosa cerrada del principio, sino que lo deciden en un determinado momento, pero luego es cambiante, ¿vale? Es modificable. En cuanto al mapa de responsabilidades, el objetivo, pues eso, es así como en la normativa, como hemos dicho, les preocupa mucho el tema de los jetas y, por tanto, ponen enseguida normas para evitar conflictos cuando alguien no hace lo que tiene que hacer. Ahora aquí, en el mapa de responsabilidades, la idea es dividir las tareas que se necesitan hacer a lo largo del trabajo en equipo, pero estimando, o sea, intentando que la carga sea equiparable, ¿no? entre ellos, que esté realmente bien repartida y sea homogénea. En este sentido, por ejemplo, yo hago dos partes, cada uno en su asignatura lo organizará como es eso, pero yo hago dos partes de trabajo en equipo. Entonces, cuando me hacen la primera entrega, ellos se dan cuenta de que ha habido tareas que realmente no estaban bien organizadas. Ya ha habido gente que ha trabajado más que otros. Entonces dicen, bueno, pues ahora en la segunda parte vamos a compensar y vamos a... Entonces, esa primera parte, a mí personalmente creo me va bien, porque también sirve como un parón para decir, a ver, ¿cómo va la cosa hasta ahora? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Esto no funciona? ¿O cómo? Y entonces luego ya siguen y desde luego todos mejoran en la segunda parte. Y luego, esa mapa de responsabilidades, aparte de repartir la tarea, es un mapa de responsabilidades compartido y abierto y transparente para todos los miembros. Y luego les sirve además para que cada uno pueda ver porque eso está puesto por nombres. Fulanito tiene estas tareas. Entonces, para disponer de un inventario, dice, bueno, pues ahora yo cada semana digo, ¿estoy haciendo lo que he puesto que voy a hacer? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿estoy haciendo cosas que aquí no aparecen? Los pongo. También es algo cambiante, ¿no? Entonces, espera, esto. Los tres tipos de responsabilidades que les pedimos son, una, la del desarrollo del trabajo en equipo en sí mismo, o sea, el trabajo académico, cómo se van a repartir o cómo van a hacer. Algunos dicen, pues vamos a hacer todos todo. Bueno, ya veremos cómo sale eso. Y luego, bueno, aunque me salte el orden, el uso de tecnologías, pues cómo van a utilizar, porque obviamente tecnologías van a utilizar desde el principio, ya no solo Moodle, sino que, bueno, pues algunos utilizan el Drive, otros además tendrán que preparar luego el trabajo final, les pedimos vídeos, en fin, hay un montón de cosas. Y luego el liderazgo compartido es lo que se refleja en la parte que le llamamos también de seguimiento. ¿Qué tareas de seguimiento van a realizar para asegurarse de que ese trabajo en equipo se está realizando y que cada miembro del equipo hace lo que le toca hacer? ¿Vale?
Entonces, esto es un ejemplo del logro final del grupo, sería presentar esta tabla, donde se dicen los nombres de cada uno y entonces hay 3 columnas y cada uno va diciendo lo que va a hacer, ¿no? Ya. En la parte, la columna de tareas de trabajo obviamente depende de cada asignatura. Ángel pide unas cosas, yo pido otras, con lo cual el tipo de divisiones son distintas, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hemos puesto un ejemplo también, bueno, del foro del trabajo que haría, en este caso, una coordinadora, donde va poniendo, pues eso, qué partes del liderazgo compartido están repartiendo entre ellos, ¿no? Bueno, vamos para entrar en más. Y las tareas del liderazgo compartido, los tipos que también, pues eso, hemos detectado, serían pues el apoyo a los miembros del equipo, comunicación externa al equipo, a otros equipos, al profesorado, etcétera, comunicación interna dentro, el control de calidad, gestión de conflictos, gestión de reuniones, microplanificación, bueno, organización de contenidos, seguimiento individual y grupal. Bueno, por incidir en uno, que bueno, que últimamente, pues, estos días pasados, precisamente, lo hablaba con mis alumnos, el tema del seguimiento individual y grupal es que algunos equipos habían puesto en la parte de la columna de seguimiento o de liderazgo compartido, y dice, cada uno tenía que hacer lo mismo, dice, asegurarse de que el resto de los miembros del equipo hacen lo que tienen que hacer. ¿Y eso qué? Eso no indica nada. Entonces, la idea es que fulanito sigue a menganito, va a comprobar el que se ha hecho el diario individual, si se ha conseguido el entregable correspondiente. O sea, que sean cosas concretas y fácilmente verificables, ¿no? Porque, bueno, si lo hacen entre todos, al final nadie hará nada. En cuanto a la ejecución, que es la última fase antes de entregar el trabajo en equipo, que es realizar el seguimiento, la idea nuestra siempre ha sido que sea transparente totalmente. Todos ven todo lo que se hace. Va a ser acceso público a todo el equipo y tiene que ser una cosa progresiva. Cada semana, 1 o 2 veces, al principio puede ser 1 vez a la semana, pero luego ya tiene que ir acelerándose 2 veces a la semana. Lo que se les pide es que cada miembro haga un diario de trabajo individual. Por ejemplo, pues es abren un hilo personal y entonces van diciendo, pues he hecho tal cosa, he metido lo que sea en la wiki, he creado este hilo, he intervenido en la tabla de responsabilidades aportando tal, en fin, todo tipo de cosas, pero lo que hacen ellos individualmente. Aquí siempre aquí es cuando también aparece el tema de los jetas. Porque claro, esto está un poco mal entendido. Hay gente que piensa que al decir lo que yo hago, estoy acusando a otros de lo que no hacen. Digo, no, perdón, vamos a ver. Tú no vas a decir, fulanito no ha venido a eso ni ha hecho la tarea que eso. Tú vas a decir lo que tú estás haciendo. Entonces, obviamente, yo que sé cuáles son los miembros del equipo, yo ya veo quién no está haciendo lo que hace, quién no interviene, quién dice que ha hecho no sé qué y luego resulta que no se ve por ningún sitio. En fin, que se detecta bastante fácilmente. Y luego una tabla semanal con el progreso del equipo, para que también todo el mundo vea que se van haciendo cosas. Porque si no, dice, bueno, fulanito hace esto, pero no sabemos cómo está, ¿no? Esto es una tabla el ejemplo de logro de la tabla general, ¿no? Bueno, en este caso, de cada uno de los miembros, ¿no? Seguimiento de la semana. Y bueno, aquí ha ido incluyendo pues lo que ha ido haciendo. Como digo, estos son ejemplos que cada uno tiene que aplicar a su asignatura. En este caso sería el ejemplo de logro general del equipo, es decir por nombres cada uno del esto en esa semana, que es lo que ha hecho brevemente, lo que ha hecho cada uno de los miembros, ¿vale? Y qué comentarios hay, pues eso. Pues por ejemplo decía, esta semana terminan los exámenes, entonces bueno, pues hemos tenido un poco tal, pues bueno, pues ya está. Sí, en fin, comentarios un poco para justificar qué es lo que han hecho, ¿no? En cuanto al diario de trabajo, la idea es que ese seguimiento que decíamos sean revisados, o sea, en ese seguimiento los diarios de los miembros sean revisados. ¿Pero revisados por quién? No por una sola persona que es la que le va a tocar estar
poniendo de policía a ver quién es esto, sino que se repartan y decir, bueno, pues lo podéis hacer en rueda y cada uno que siga al siguiente. Y entonces, eso sí, establece un procedimiento en el que si alguien no ha hecho el diario semanal o no ha hecho las tareas que esto, pues, ¿qué procedimiento determináis para que ponerlo público al equipo? Claro, para que todo el mundo se entere. Y si eso se repite, pues tomar una decisión. Entonces, la idea siempre es hacerlo todo transparente, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto, con el diario de trabajo de cada uno, pues alguien va a elaborar la tabla semanal del equipo, ¿vale? Y esto del semáforo es algo que bueno, se le ocurrió a Ángel, pero que es una buena idea aquí, que es porque les motiva mucho las primeras semanas, sobre todo, luego ya se va también les interesa, pero es decir, si en la wiki, porque nosotros les decimos que si no aparece algo en la wiki, eso no existe. Entonces, como veis, aquí es de un día al siguiente. Aquí había un montón, bueno, el rojo significa que no han hecho lo que tenían que hacer. En este caso era elegir coordinador y hacer la normativa. Y el verde, que sí, y el amarillo es que les falta algo. Y entonces se le dice, pues hay una errata, por ejemplo, pues eso, les falta el nombre completo, o resulta que han hecho la normativa, pero lo tienen en un drive y no han dado acceso a la normativa, con lo cual no podemos entrar. Pero bueno, salvo esos, entonces si veis, los rojos han pasado, la mayoría, a verdes en un día. Y es porque sí que habían hablado de todo eso, y la habían decidido la normativa, pero no aparecía en la wiki. Entonces me decían, sí, la normativa está. Digo, ¿dónde? En el foro. ¿Dónde? No, en este mensaje, en este. Digo, o sea, yo tengo que entrar a recopilar todo lo que vosotros habéis decidido. No, perdona, ponlo en la wiki de forma ordenada y yo ya miraré luego el foro para ver cómo habéis decidido eso, ¿vale? Entonces, bueno, como comentario así general, simplemente fijaros que son dos grupos de mañana y de tarde, 711 y 712, y lo curioso siempre es que en este caso, de los últimos, a veces los que más fallan son los últimos, que son los últimos que se han rellenado, porque yo les digo que los elijan, que no me dejen colgados por en medio. Entonces, a veces los últimos que se han rellenado con los últimos que no sabían dónde meterse, son los que, bueno, pues por ejemplo aquí abajo. Sí, vale, ya está. Pues entonces, y este ya es incluyendo todo, tabla de responsabilidades y los personales y las actas de la reunión, ¿vale? Entonces, esto se les da periódicamente y ellos en clase, eso se les enseña a todos, en clase. Y entonces ellos van viendo, pues sí, eso está, pues lo hemos hecho, pero no aparece. Y entonces, bueno, pues se motivan bastante. Entonces, ¿cómo nos ayuda Moodle a todo esto? Pues hemos puesto aquí las cosas más básicas de Moodle, que sería utilizar grupos y agrupamientos para definir los equipos, utilizar el plugin externo de elección de grupos, porque así ellos pueden formar los grupos directamente y luego ya el profesor con nosotros pues acabamos de rellenarlos, pero ellos son los que hacen la elección. Y luego para ver las evidencias individuales, el foro, y la wiki para mostrar las evidencias grupales, o sea, realmente lo que están consiguiendo cada vez. Y luego, en realidad, hay otras herramientas de adaptatividad de Moodle, como son la finalización de actividad y la restricción de acceso, que son muy útiles en el caso bueno, no solo para el trabajo en equipo, pero que también se pueden utilizar. Por ejemplo, pues yo la primera vez cuando empiezan, hasta que no han intervenido en el foro, no ven la wiki. O sea, uno no puede intervenir en la wiki si no ha puesto al menos un mensaje, o los que sean, en el foro. Eso un poco pues les motiva o les obliga a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, entró pues en el... ¿O no? Sí, bueno, pues brevemente. Estamos aquí, espera. Este curso lo tenemos para meter cositas de... Espera, ahora voy a ser Ángel. Ahora no me acuerdo. Ah, sí, que me acuerdo. A ver. No, vale, esto es Moodle, ¿no? Bueno, pues una instalación de Moodle. Entonces, hemos dicho grupos y agrupamientos y elegir grupo. Esas son las dos primeras partes para poder tener la composición de los equipos. Entonces, en elegir grupo, sí. Espérate, a ver.
¿Veis? Por ejemplo, bueno, este es el plugin que digo general, que la mayoría de las unidades, por ejemplo, la UPM también lo tienen, porque en realidad yo creo que lo tenemos pues vosotros, no sé quién empezó, si ellos o nosotros, pero bueno, digo sí porque están por ahí los afectados. Entonces, tenemos aquí, pues eso, estos 7 equipos que ya hemos creado previamente, ¿vale? Entonces aquí, esto es una aplicación muy fácil de utilizar, donde se ha determinado, pues eso, que estos equipos van a tener un máximo de 6 alumnos. Entonces ellos, nada, solamente tienen que pinchar en qué equipo y ya está. Además se le muestran los miembros, con lo cual pueden ver quién ha ido rellenando los equipos, ¿no? Este es, como digo, la elección de grupo. Ahora, bueno, y luego, eso lo digo, lo de los agrupamientos lo explico después. Para trabajar luego ya para poder seguir las evidencias de trabajo en equipo, lo que utilizamos es el foro privado para equipo de trabajo, donde en la configuración lo que hemos decidido es un foro normal, general, que es el foro para uso general, no tiene mayor esto, pero lo único que hacemos es que espérate a ver, que no veo. Aquí en ajustes comunes del módulo, pues se ha decidido grupos separados, ¿vale? Para que solamente se vea lo que habla cada equipo. O sea, el profesor ve todo, pero cada equipo solamente ve lo que han hablado ellos mismos. Aquí es interesante, bueno, aquí por ejemplo yo podría, aquí no, finalización de actividad, un poco por completar esto, sería, por ejemplo, yo podría decidir que un alumno ha finalizado esta actividad cuando haya creado un debate nuevo o haya contestado a otro mensaje. Bueno, pues si le pongo esto, pues ya está. Yo he definido simplemente cuándo se considera que que un alumno ha finalizado este foro. Entonces, una vez que tenemos aquí el foro en la wiki, por equipos de trabajo, que en este caso, bueno, pues, por ejemplo, aquí esto sería, bueno, vamos viendo por equipos, aquí pasaría lo mismo. En la configuración, lo que hacemos es configurarlo por grupos, lo mismo. Aquí sería, bueno, esto es la finalización, no, perdón. Aquí en ajustes comunes sería por grupos separados, lo mismo, ¿vale? De forma que la wiki van a intervenir solo los equipos, o sea, solo van a ver lo que hace cada miembro del equipo. ¿Vamos? Entonces, aquí en la wiki, que por cierto ellos se lo manejan y les damos alguna indicación fácil, pero en realidad lo manejan mejor lo aprenden mejor que nosotros. Y entonces aquí van metiendo todas las evidencias. Pues eso, nombre del coordinador, enlace al foro donde se ha elegido el coordinador. Normativa, enlace al foro donde se ha elegido la normativa. Tabla de responsabilidades. Pues si se ha hecho en un drive, pues el enlace al drive y además el enlace al foro. O sea, esto va a ser un escaparate, ¿vale? Un escaparate de lo que ellos van haciendo normalmente. Pero aquí, por ejemplo, en estas restricciones, aquí cuando pone restricción de acceso, yo podría añadir como restricción, si lo veis, si le doy a restricción de acceso, que me tenga en cuenta que haya intervenido en el foro privado. Esto es lo que decía de la última parte. Es decir, yo puedo además condicionar que unas cosas aparezcan cuando hayan hecho otras. Entonces, por ejemplo, si alguien ha intervenido, si un alumno ha intervenido en el foro, ya puede entrar en la wiki a esto, ¿vale? Si no, pues ni verá la wiki ni podrá intervenir. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si pongo esto, pues ya está. Cuando vayan los alumnos, aquí verán que está restringido, que no está disponible hasta que la actividad foro privado para equipo de trabajo, que es esta, esté marcada como realizada. Eso quiere decir que haya intervenido en ese foro. ¿Vale? Entonces, con estos dos, foro y wiki, que además no hacen falta poner una wiki ni un foro para cada equipo, sino que con uno solo para todos ya vale. Yo tengo 16 equipos de 6 alumnos, con lo cual, bueno, pues casi 100 y todos están en el mismo sitio, pero separados, ¿no? Y no sé si
La agrupación, el agrupamiento, yo quería comentaros, ¿eh? No, solamente una cosa. En el agrupamiento sí que es una cosa importante porque cuando creamos los equipos, espera, a ver dónde está esto. Aquí, ¿sabéis lo que me pasa ahora? Que es que ya los grupos aquí. Cuando se crean los equipos, yo por ejemplo aquí he creado otros dos, que eran prácticas. En un curso normalmente no tenemos solo los equipos de trabajo, tenemos más grupos. Los de prácticas, los de, bueno, otra serie de cosas. Entonces, pero quiero que en los foros de trabajo en equipo solo intervengan estos, de la A a la G. Entonces, la forma de asegurarte que no se van a mezclar los equipos de una cosa o de otra es crear un agrupamiento. Entonces, yo puedo crear un agrupamiento que se llame equipos de trabajo. Equipos de trabajo. Y aquí, al crear ese agrupamiento, le digo... Esperad, que no. Esto, aquí. Y entonces digo, en este agrupamiento, ¿qué voy a meter? Pues solamente los equipos que yo he creado previamente, que son los que luego podrán elegir los alumnos, ¿vale? Y entonces solo he metido aquí los equipos de la A a la G. No está en la práctica 1 y práctica 2. Por tanto, cuando yo llegue, bueno, regresar a agrupamientos, cuando yo aquí en el curso llego al foro privado y creo el foro privado, aquí en ajustes comunes del módulo, fijaos que hemos puesto grupos separados, sí. Pero además, le digo que solamente coja los grupos de equipos de trabajo, no los que son de prácticas o no sé qué, sino que no solo que sean grupos separados, sino que además solo coja esos. Y eso se hace con el agrupamiento, ¿vale? Bueno, todo esto de crear, esto lo he hecho más rápido, pero lo tenemos en vídeos y os pondremos los enlaces a todos explicado de forma esto. Pero era un poco la idea de que vierais que con 4 cosas, que tampoco hace falta esto, se puede realmente hacer el seguimiento de tanto de las competencias grupales como las individuales de cada equipo. Y no requiere un esfuerzo así sobrehumano.